¿Te imaginas que el mundo como lo conocemos fue creado tras una serie de sacrificios cósmicos, luchas entre dioses y cataclismos? Los aztecas creían que el universo fue creado en una serie de épocas y batallas divinas. Hoy descubrirás cómo los mitos de creación aztecas dan forma a nuestra comprensión del mundo. En el corazón de la cosmovisión azteca se encuentra una fascinante creencia: el mundo tal y como lo conocemos es el resultado de ciclos divinos, sacrificios y batallas cósmicas. Para los aztecas, el origen del mundo no era solo un suceso pasado, sino una lucha constante entre los dioses, quienes se sacrificaban a sí mismos para mantener el equilibrio cósmico. La creación del mundo fue solo el inicio de un proceso continuo que aseguraba la vida, la muerte y la renovación. Según los mitos aztecas, el mundo fue creado en 5 soles, cada uno de los cuales representaba una era, y cada uno terminó en cataclismos que destruyeron la creación de ese sol. La primera era comenzó con la creación del sol por Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, 2 de los dioses más importantes del panteón azteca. Pero este sol fue destruido por el jaguar, un monstruo que devoró a toda la humanidad. Así comenzó la segunda era, la de Tlaloc, el dios de la lluvia, que trajo la fertilidad a la tierra, pero también terminó en la destrucción del sol por las lluvias y tormentas. Con la destrucción de cada sol, el mundo renacía, pero siempre con grandes sacrificios involucrados, como si los dioses estuvieran en una constante lucha por equilibrar las fuerzas del caos y el orden. El ciclo de creación y destrucción parecía eterno, una lucha cósmica que se repetía generación tras generación. Sin embargo, la quinta era, que es la actual, sería la última, y según los mitos, el fin del mundo llegará cuando los dioses decidan destruir este sol por medio de un gran cataclismo final. Pero antes de que eso sucediera, había un plan: el sacrificio de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, quien necesitaba ser alimentado con sangre para mantener el sol en su camino diario a través del cielo. Este mito no solo explica el origen del mundo, sino que también establece que el equilibrio cósmico depende de los sacrificios y la relación de los humanos con los dioses. Para los aztecas, el sacrificio no era solo un acto de violencia, sino una necesidad espiritual para mantener la creación y asegurar la prosperidad. Los aztecas creían que sin sangre, los dioses se debilitarían y el sol dejaría de brillar, trayendo el fin del mundo. Los mitos de la creación azteca nos muestran una visión del mundo en la que el renacimiento y la destrucción van de la mano. Este concepto está presente no solo en sus creencias religiosas, sino también en su vida diaria. Las guerras y los sacrificios eran vistos como una forma de alimentar a los dioses y asegurar la supervivencia del mundo. Este ciclo de vida y muerte, donde cada fin es solo un nuevo comienzo, era el núcleo de la cosmovisión azteca. Pero la pregunta sigue ahí: ¿cómo influían estos mitos en las decisiones diarias del pueblo azteca? Los dioses y la creación del hombre. Los aztecas no solo explicaban la creación del mundo, sino también la creación del ser humano, un aspecto fundamental en su cosmovisión. Según la mitología azteca, los dioses no solo crearon el mundo y el universo, sino también a los humanos, a quienes vieron como una extensión de los sacrificios divinos, encargados de alimentar a los dioses con su sangre. En este contexto, uno de los mitos más importantes es el de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, 2 de las figuras más prominentes del panteón azteca. Se cuenta que, en un acto de compasión y generosidad, Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, descendió del cielo para crear al hombre. Se dice que Quetzalcóatl moldeó al ser humano con barro y sangre de los dioses, pero fue Tezcatlipoca, su eterno rival, quien también participó en el proceso, añadiendo a la creación un espíritu que permitiría a los humanos tener libre albedrío. Este mito refleja un concepto clave en la visión del mundo azteca: el hombre era el resultado de la interacción divina y de los sacrificios cósmicos. Los aztecas creían que los humanos estaban destinados a servir a los dioses, ofreciéndoles sacrificios, especialmente sangre, a cambio de protección y prosperidad. Para los aztecas, la humanidad no era independiente de los dioses, sino que existía en una relación simbiótica con ellos, en la que tanto los dioses como los seres humanos dependían mutuamente para sobrevivir. El sacrificio humano, una práctica tan conocida de la cultura azteca, estaba profundamente vinculado con este mito. Los aztecas creían que, a través del sacrificio,
ellos alimentaban a los dioses para que éstos pudieran mantener el orden del universo. Cada sacrificio era visto como una ofrenda divina que, al ser realizada correctamente, aseguraba que el ciclo de la vida continuara. En este sentido, el sacrificio no era una mera ofrenda, sino una necesidad cósmica. Pero, a pesar de la importancia de los sacrificios, los aztecas no veían la muerte como un fin definitivo. Según sus creencias, la muerte era simplemente una transición al Mictlán, el inframundo, gobernado por el dios Mictlantecutli. Los muertos viajaban a este reino subterráneo, pero si los sacrificios y rituales se realizaban de forma correcta, las almas podían alcanzar la vida eterna y ser honradas por los dioses. La muerte, por lo tanto, no era solo un fin, sino parte de ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento. Este concepto de la muerte, en constante ciclo, también se reflejaba en los mitos de la creación del sol. Cada vez que un sol moría y se destruía, se creaba uno nuevo, lo que simbolizaba la resurrección y la continuidad del orden divino. Los aztecas vivían bajo la creencia de que todo estaba conectado, los dioses, el sol, la tierra y los seres humanos. Todo lo que sucedía en el mundo físico estaba relacionado con las fuerzas cósmicas y las acciones divinas. El fin del mundo y el último sol. La mitología azteca, al igual que otras cosmovisiones precolombinas, estaba marcada por la idea de ciclos eternos de renacimiento y destrucción. El último ciclo, el de la quinta era o quinto sol, estaba destinado a ser el más importante, ya que representaba tanto el presente como el fin del mundo tal como lo conocían. En los mitos de creación aztecas, cada sol representaba una era, y cada era terminaba en una gran catástrofe que destruyó a toda la humanidad. En la primera era, el sol era conocido como Ocelot Tonatiuh, el sol jaguar, y la humanidad fue destruida por monstruos jaguar. En la segunda era, el sol se llamaba Quiahuitl Tonatiuh, el sol lluvia, y la gente fue destruida por tormentas. En la tercera era, el sol fue llamado Tetl Tonatiuh, el sol de piedra, y las personas fueron destruidas por un gran diluvio. En la cuarta era, el sol fue conocido como Tochtli Tonatiuh, el sol conejo, y la humanidad fue destruida por quemas y sequías. Y en la quinta era, el sol que actualmente ilumina nuestro mundo es conocido como Tonatiuh, y se cree que este será el último sol. Este mito nos habla de un mundo cíclico y en constante transformación, donde todo lo creado está destinado a ser destruido en algún momento. Sin embargo, en este quinto sol, que es el que está vigente, los aztecas creían que el fin del mundo llegaría cuando los dioses decidieran que ya no había más sacrificios que hacer, o cuando la sangre de los humanos dejara de fluir. Este fin sería traído por el dios Quetzalcóatl, quien, según la mitología, destruiría la tierra al final de este ciclo. Los aztecas tenían la certeza de que, como el ciclo del sol, el fin del mundo no significaba el final definitivo, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Es decir, la muerte y la destrucción no eran el fin, sino un paso necesario para que el mundo fuera renovado, en la misma forma que los sacrificios eran necesarios para asegurar el ciclo de la vida y el renacimiento. Este pensamiento refleja la dualidad central en la cosmovisión azteca, donde vida y muerte son inseparables y cada uno depende del otro para existir. El sol, los dioses y los seres humanos están todos interrelacionados en una danza cósmica, donde el sacrificio y la renovación son la base para mantener el orden del universo. En cuanto a la sociedad azteca, esta visión del fin del mundo también afectaba profundamente su estructura política y religiosa. Los líderes aztecas, conscientes de que el mundo podría terminar en cualquier momento, se veían como los encargados de mantener el equilibrio cósmico mediante el sacrificio de prisioneros y el cumplimiento de los rituales religiosos. De esta manera, el pueblo azteca se sentía responsable no solo de su propia supervivencia, sino de la continuidad del universo entero. Este sentido de urgencia y la constante preparación para el fin del mundo era una parte fundamental de su identidad. El legado de estos mitos es poderoso, pues nos recuerda cómo las antiguas culturas veían su existencia no como algo lineal, sino como parte de un ciclo interminable de renacimiento y destrucción. Para los aztecas, la creación del mundo y su fin no eran eventos aislados, sino momentos de transformación que cambiaban constantemente la naturaleza del universo.
En la actualidad, estos mitos siguen siendo un testimonio de la sabiduría y profundidad de los aztecas al comprender los ciclos naturales y cósmicos que rigen el universo. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestra relación con el mundo que nos rodea. ¿Cómo veríamos el mundo si viviéramos con la misma conciencia de que el fin y el renacimiento están siempre interconectados? ¿Qué podemos aprender de los aztecas sobre la importancia de renovar y preservar lo que amamos antes de que todo termine?